Bueno, gente, este es un tema un poquito escabroso, ¿no? Quizás para algunas personas, pero que a mí me encantaría tocarlo. Y es el hecho de que Conor McGregor muy probablemente ya no va a poder pelear en este 2023. Hubieron algunas personas en unos videos que hice anteriormente que me estuvieron comentando que supuestamente, o sea, según ellos, o según directamente una persona, sobre todo que fue el que me lo dijo, fue el que me lo estuvo comentando en los videos, que Conor McGregor, ¿ok?, ya estaba dentro de la USADA, o sea, que ya estaba dentro del plan de la USADA, dentro de lo que es la USADA en general. Y yo, pues no quise responder ese comentario, pero a mí me parecía que Conor McGregor no iba a ser capaz de entregar las dos pruebas antidoping que él tiene que hacer para la USADA dentro de 6 meses, para poder pelear en el caso de que, por supuesto, iba a hacer la pelea contra Michael Chandler, o que todavía puede que se vaya a hacer, pero ya no va a ser este año. Y por un lado, pues yo me siento un poco mal por Michael Chandler, pero es que era sabido y era algo que se venía viendo. Conor McGregor está en cualquier cosa menos lo que tiene que estar. Ahora mismo está envuelto en ciertas polémicas, cierto problema que le ocurrió con una mujer supuestamente dentro del partido de los Miami Heat, etc. Bueno, una cosa que no sale de una para entrar en otra. Y por supuesto, Conor McGregor sigue haciendo este tipo de cosas y deja muy por de lado su carrera como peleador dentro de la UFC. Y Michael Chandler, por supuesto, estaba saliendo mostrando las pruebas que él ha hecho con USADA, que el tipo está limpio, que está listo para pelear, aparte de todo el entrenamiento que él ha tenido que hacer, todo el campamento que lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿ok? Y Conor McGregor simplemente lo deja tirado. Hay que tomar algo en cuenta aquí, gente, y es que estos peleadores, y estas personas directamente, su modo de ganarse la vida es precisamente con las peleas, es peleando, no de otra forma. Quizás por ahí uno que otro tenga algún, digamos que, modo de ganarse la vida, ¿ok? Por ejemplo con YouTube o por ejemplo de alguna que otra forma, pero su fuerte como tal, quizás entrenando, quizás teniendo alguno que otro gimnasio, ¿no? Algún restaurante, etcétera, pudiera ser, como es el caso por ejemplo del mismo Conor McGregor, que tiene sus restaurantes, que tiene su línea de bebida, etcétera. Pero el fuerte, la mayor cantidad de dinero que le entra a la mayoría de los peleadores dentro de la UFC, y no solamente dentro de la UFC, sino que dentro de cualquier promotora de peleas, ¿okay?, de combates, es precisamente peleando. Esta es la forma que ellos tienen sobre todo de ganarse la vida. Y Michael Chandler ahora mismo ha entrado, ¿okay?, en un tiempo de inactividad, digamos que malo para su carrera, ¿no? No peligroso, no creo que entre la palabra peligroso para su carrera, pero sí malo desde el punto de vista, digamos que económico, ¿ok? Y también yo creo que es necesario que él continúe con su fogueo, como él venía hasta ahora, después que por supuesto le ganó en aquel momento a Tony Ferguson, y las peleas monumentales que él ha tenido contra otros peleadores dentro de la compañía, precisamente otros peleadores durísimos de la compañía, como lo fue Justin Gaethje en su momento, como lo fue Dustin Poirier. También el caso, por ejemplo, que cuando le ganó a Dan Hooker y que le dan la pelea directa por el título. Pero todas las cosas que él ha hecho, ¿ok?, es que se ha mantenido peleando contra nombres importantes de la división de las 155 libras, ¿ok? Se ha mantenido bastante activo. Sin embargo, ahora, en contra de su voluntad, por supuesto, porque él estaba esperando evidentemente la pelea de dinero, la pelea contra Conor McGregor, que era la pelea que le habían prometido, era la pelea que él supuestamente merecía, porque recuerden que se hizo, por supuesto, todo lo del TUF, y cada vez que los entrenadores hacen el TUF, o cada entrenador del TUF, pues al final terminan peleando entre ellos. Y por supuesto Conor McGregor y Michael Chandler, al ser, ¿no?, los coach del TUF, de cada equipo del TUF, del The Ultimate Fighter, pues tenían que pelear después que se acabara la temporada. Y la temporada ya se acabó. O sea, siguen saliendo los capítulos, pero las filmaciones ya se acabaron, ¿ok? Y era, yo creo que muy importante para Michael Chandler pelear esto con Conor McGregor, no tener esta pelea contra Conor McGregor. Desde mi punto de vista es una pelea que la iba a ganar, o que la va a ganar en caso de que sí se dé el próximo año. Y es una pelea que le va a dar cierto prestigio desde mi punto de vista a Michael Chandler por el nombre al cual él va a derrotar, porque desde mi punto de vista él le va a pasar por arriba a Conor McGregor en caso de que resulte que se firme la pelea. Ahora bien, yo veo con cierta dificultad que esta pelea se llegue a concluir, ¿ok? Conor McGregor ahora mismo está pidiendo otros nombres. Recuerden incluso que en este canal he estado hablando sobre otros nombres que él ha estado pidiendo. Desde mi punto de vista una locura. Por ejemplo, el mismísimo Alexander Volkanovski, que le estuvo saliendo al paso precisamente diciendo como que vamos a pelear en cualquier división, que los peleadores no le preocupa, ¿no?, lo que son la división por peso, etcétera, que pueden pelear en cualquier sitio, etcétera. Y también estuvo Max Holloway en ese momento pidiendo el nombre de Conor McGregor, y Conor también como que dijo que sí, que era una pelea interesante.
interesante, etc. Bueno, todos estos nombres que han estado de por medio, incluso también el de Charles Oliveira, ¿ok? Y me parece que si él no puede contra Michael Chandler, si él no le gana a Michael Chandler, que supuestamente ahora mismo está prácticamente que evadiendo esta pelea desde mi punto de vista, ustedes se imaginan contra un tipo como Charles Oliveira, un tipo que tiene récord de finalizaciones dentro de la compañía, 20 finalizaciones. Y no solamente 20 finalizaciones, sino lo complicado que es en el suelo, lo peligroso que es en el jiu-jitsu. Y por supuesto, Conor McGregor no es que se caracteriza por tener un juego de suelo impecable, no es que se caracteriza por ser un tipo sumamente complicado en el jiu-jitsu, ni mucho menos. Tiene un wrestling y un grappling desde mi punto de vista bastante pobre para ser un peleador de MMA. Como siempre, esto puede ocurrir, los peleadores que son un poco más tirados a lo que es el striking, pues por regla general no tienen tantos juegos de suelo, o directamente él no se ha preparado en lo absoluto, ¿ok? Lo que debería hacer para mejorar su juego de suelo en ningún momento. Y ahora, muchísimo menos. Un tipo que se pasa día bebiendo y día también bebiendo, ¿ok? Todos los días se lo pasa tomando o saliendo en una que otra entrevista un poco tomado o directamente promoviendo su whisky, promoviendo su cerveza, promoviendo sus cosas, pero muy alejado de lo que son las peleas. Y por supuesto, era algo que yo lo veía venir, que él no iba a poder pelear dentro de este 2023 porque no iba a ser capaz directamente de mostrar las pruebas a la USADA. Ahora, la única forma que tiene Conor McGregor desde mi punto de vista de pelear todavía este año es que la UFC haga algo sumamente fuera de contexto, sumamente fuera de lugar, con USADA por supuesto, que hagan algo parecido que lo que hicieron con Brock Lesnar en su momento, ¿ok? Entonces, es algo que a mí no me sorprende si la UFC lo hiciera, porque como todos sabemos, Conor McGregor es una figura, digamos que todavía mueve una cantidad de personas bastante importante dentro de la compañía, es un tipo que sigue vendiendo a pesar de que ni siquiera pelea. Es un tipo que se presenta y todavía mueve una cantidad de personas impresionante, ¿ok? Desde mi punto de vista, algo que él no se merece. Sin embargo, esto no es una cuestión, ¿no?, de meritocracia, sino más bien una cuestión de carisma, etcétera, que precisamente él lo tiene. Michael Chandler también lo tiene, pero es que él necesitaba esa pelea. Y era una pelea, como ya les digo, que era bastante fácil para Chandler. Y Conor McGregor, yo no sé si ha recapacitado algo que estaba diciendo que le iba a ganar a Michael Chandler, que le iba a esto, que le iba a lo otro. Yo no sé si en algún momento, si alguien de su entorno le dijo, hey, despierta, porque Michael Chandler te va a pasar por arriba. Y simplemente Conor McGregor está mirando las cosas desde un punto de vista diferente. ¿Ok? Quizás, esto ya son teorías de la conspiración, digamos que... Pero quizás él está viendo que contra Michael Chandler va a ser difícil para que él logre una victoria. Y por supuesto, todo lo que dijo, por ejemplo, Beneil Darius, de que Conor podía finalizar, de que podía noquear, de que podía esto o lo otro, por la fuerza de pelea que tiene, simplemente se queda en una locura. Conor McGregor, estamos viendo que no va a poder pelear este año y hay que ver qué pasa el próximo año. Desde mi punto de vista, con las otras cosas que hemos visto de Conor, de que se ha estado presentando, por ejemplo, en Bare Knuckle, en todas estas compañías, en todas estas otras compañías de pelea, que no son precisamente de MMA, sino que son más bien un poco más tirados a lo que es el boxeo, ¿ok? Y como ya les dije en otros videos, pues es un tipo de deporte que quizás no te exija tanto, ¿ok? Como sí lo es la UFC, como sí son las MMA en general, y sobre todo, por supuesto, la UFC, que es la compañía que más talento guarda, que más personas con más capacidad o que más entrenan, desde mi punto de vista, por supuesto. Entonces, para Conor sería, yo creo que mejor ir a pelear a una promotora como por ejemplo Bare Knuckle, donde él pudiera hacer una buena pelea, porque es una pelea a boxeo, y que Conor McGregor todavía tiene ciertas habilidades en boxeo, por lo menos lo que hemos visto, que no es tan mal de todo, ¿ok? Simplemente que no va a tener que tirar patadas, no va a tener que hacer este tipo de cosas y no se va a tener que desgastar tanto desde mi punto de vista. A pesar de todo esto, Conor McGregor tiene que cambiar su estilo de vida, por lo menos el que tiene actualmente, y cuando digo estilo de vida me refiero a las cosas que él está haciendo, que está mostrando al público, ¿ok? Cómo se está mostrando, todos los problemas que él está teniendo, ya sea con la bebida, ya sea con lo que pasó, por ejemplo, con lo de la mascota del Miami Heat, lo que pasó con la mujer, lo que está pasando, el problema, el litigio que está teniendo legal con esta persona que supuestamente lo estaba acusando de que tuvo cierto comportamiento que no debió dentro de un baño, etcétera. Bueno, todos estos problemas que le están teniendo, yo creo que para nada ayudan a la persona como tal, a lo que es él como tal, lo que él representa como tal, entre muchas comillas. ¿Okay? Desde mi punto de vista, yo creo que Conor McGregor va a tener que buscar peleas dentro de otra promotora.
desde mi punto de vista. Por supuesto, la UFC no va a querer dejar que él se vaya, evidentemente, pero yo creo que la UFC es, o sobre todo Dana White, es un tipo sumamente inteligente como para usar quizás este tipo de combinaciones, ¿no? Para hacer, digamos que un crossover con otra compañía, con otra promotora de pelea, etc. No sé, pero es algo que se pudiera dar. Ahora sí, lo que es seguro, o lo que es prácticamente seguro, es que Conor McGregor no lo vamos a tener en este 2023 dentro de un octágono, y mucho menos contra Michael Chandler. Hay que ver qué pasa el año que viene, ¿ok? Para las personas que estaban diciendo que sí entró en USADA, qué sé yo, no, simplemente no entró en USADA. Ahí están las pruebas, no está dentro de USADA, no ha mostrado los 2 tests, no se ha hecho los 2 tests en menos de 6 meses, y ya simplemente no puede pelear. Por lo menos en este año. Vamos a ver el año que viene qué pasa. Por supuesto, como les digo, a menos que la UFC meta la mano, ¿ok? Como es el nombre que es Conor, meta la mano y arregle algo. Pero esto es algo poco probable. Desde mi punto de vista es bastante poco probable de que se dé. Porque si no, la UFC va a descender un poco en prestigio, ¿no? Desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No dejen de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.